La clase de hoy es la última, hermanos, de esta materia a la que llamamos Alternativas del Trabajo Pastoral, que tiene que ver con la administración de la iglesia, y es también la última clase del curso básico en Ministerio Pastoral. Así es que estamos ya en la recta final, no solamente de esta materia, sino también del curso completo, hermanos. Y damos gracias a Dios por ello. Así es que espero que podamos disfrutar de este tiempo juntos y aprender este último tema que yo creo que es de mucha importancia también para todos nosotros y que, como van a ver a continuación, tiene un poco o mucho que ver justamente con el tema del poder transformador del perdón que compartió nuestro hermano Ausencio con cada uno de los que estuvimos presentes. Antes de iniciar, vamos a orar como cada semana y yo agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición poder saludarles por este medio. Oremos juntos. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por este tema que hemos recibido hace unos momentos de parte de nuestro hermano Ausencio. Qué bendición poder contar con charlas de este tipo que son tan necesarias para nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar, a liberarnos de la carga que implica el resentimiento, el odio. Ayúdanos a reconocer en nuestra humanidad también que hemos sentido y seguiremos sintiendo odio, resentimiento, bronca, cuando alguien nos lastima, pero al enfrentarlo, al aceptarlo también, con tu ayuda, pues ser liberados de todo aquello que nos oprima. Permítenos que así sea. Gracias por eso. Y también te pedimos bendigas la clase que estamos por iniciar, que sea de bendición para todos nosotros. Es la última de este diplomado, de este curso básico en Ministerio Pastoral, la última de esta materia de alternativas del trabajo pastoral. Y te damos gracias porque nos has acompañado hasta aquí. Y te pedimos bendigas esta recta final para que también sea de provecho para cada uno de nosotros y también para nuestras iglesias. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, la clase de hoy es la segunda parte de el tema transformación de conflictos. Como ustedes se dieron cuenta, las últimas dos clases las tuvo a cargo nuestro hermano pastor Américo López, quien me hizo favor de apoyarnos, nos hizo favor de apoyarnos con los temas que tienen que ver con la organización de eventos, que es un tema muy práctico, pero muy necesario. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes fue bendecido con estos temas que quisimos abordar hacia el final del curso, porque nos parecen temas muy prácticos en el sentido de que son muy necesarios, porque nosotros, hermanos, como iglesia nos la pasamos organizando eventos, ¿verdad? Cada culto es un evento, por ejemplo, y tener una buena organización, pues obviamente va a desprenderse en una bendición directa a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones que pastoreamos o que servimos en algún liderazgo local. Y bueno, hace 3 clases yo abordé la primera parte de la transformación de conflictos, que tiene que ver con una introducción, con acercamiento a algunos conceptos básicos para poder entender este tema de la transformación de conflictos. Y hoy, en esta segunda parte, después de esa pausa que ya expliqué que hicimos, vamos al cierre de este tema de la transformación de conflictos, y con este cierre también concluimos ya la clase de alternativas del trabajo pastoral. ¿Sí, hermanos? Espero que los haya conectado, ¿no?, con el tema con el que estamos y que podamos juntos explorar esta guía. Esta guía, hermanos, está tomada, está muy identificada con varios de los textos de un teórico y práctico de la transformación de conflictos llamado Juan Pablo Lederach o Lederac. Juan Pablo Lederach es uno de los más conocidos, digámoslo así, pacificadores modernos, ¿no?, en nuestro tiempo. Lederach se ha encargado de ayudar a
resolver conflictos, a transformar conflictos en diferentes latitudes del mundo. Incluso recientemente estuvo formando parte de las mesas permanentes de diálogo en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, que creo, de hecho, sigue apoyando esas mesas de diálogo y que, como ustedes saben, pues se ha logrado destrabar de alguna forma y se han llegado a acuerdos bastante significativos y que están ponderando la reconciliación, la restauración de las relaciones en ese país que durante décadas, ¿no?, literalmente, estuvo sumergido en un conflicto armado interno, en una guerra civil prácticamente, que costó muchas vidas y muchos desplazamientos humanos, sobre todo de las zonas rurales de Colombia a las ciudades que como saben, o bueno, si no saben, les comento, están literalmente llenas de personas, familias completas en estado de mendicidad, precisamente por ese desplazamiento, personas que han tenido que dejarlo todo para salvar sus vidas y que ahora viven en ciudades como Bogotá, que es la capital de Colombia, en un estado de completa miseria, ¿no? Es algo muy triste. Yo estuve en Colombia hace algún tiempo, como Daniel, ¿no?, que estuvimos juntos por allá en un evento de la iglesia, y es alarmante y es muy triste ver cómo la ciudad está llena de gente en situaciones muy miserables. Y bueno, esas personas, la mayoría de ellos por lo menos, están ahí porque el conflicto armado les ha expulsado, ¿no?, de sus lugares de origen. De hecho, nuestra iglesia en Colombia tiene un ministerio en Bogotá, muy bonito, muy dirigido a la atención de víctimas de ese tipo de situaciones, que atiende a niños, ¿verdad?, hijos de familias de desplazados, y a niños en general que viven en situación de calle, ¿no?, o de mendicidad. Entonces, es una situación muy apremiante y, bueno, les cuento esto para hacerles saber cómo este autor, Juan Pablo Lederach, ha estado de lleno trabajando por muchos años en el tema de la transformación de conflictos. Ya la semana pasada yo explicaba, perdón, hace 4 semanas, mejor dicho, yo les explicaba, y lo recuerdo, que el tema de transformación de conflictos normalmente no se le conoce así, sino se les conoce como resolución de conflictos, que incluso es una materia que en el seminario de nuestra Iglesia en México se imparte, y yo he estado encargado de esa materia en el último año y medio. Sin embargo, Lederach apuntala que los conflictos nunca se resuelven en realidad. No es que un conflicto desaparezca y ya no haya ningún tipo de vestigio de que existió ese conflicto. Eso no es posible y tiene que ver, por eso voy a estar mencionando de repente algunas ideas que compartió Ausencio, tiene que ver precisamente con el hecho de que incluso cuando se perdona no significa que se olvide. Difícilmente el ser humano puede olvidar heridas profundas, incluso aunque una herida haya sanado del todo, ya no nos moleste, sigue permaneciendo una cicatriz, ¿no?, una marca en la piel, una marca en el cuerpo que nos hace recordar cada vez que la vemos que ahí en ese lugar en el específico de la piel hubo una herida que en su momento nos dolió mucho. Entonces, así sucede con los sentimientos, con las emociones, con lo que hay en nuestra mente, hermanos, con lo que hay en nuestro corazón. Por muy efectivo que haya sido el poder transformador del perdón, el olvido no va a llegar y eso no es malo. Al contrario, es parte de lo que Dios hizo en nuestra humanidad. Tiene una razón de ser el hecho de que no podamos olvidar cuando alguien nos lastima, aunque lo hayamos perdonado, ¿no?, que obviamente es una necesidad. Entonces, Lederach dice que los conflictos dejan secuelas, dejan marcas, y que en realidad no se resuelven del todo en ese sentido, de que incluso no se olvidan, ¿no? Entonces, él dice, yo creo que es mejor hablar de transformación de conflictos, y no es el único
autor que habla de eso, sino hay otros más, porque lo que se dice precisamente es que los conflictos entre las personas son parte de la vida humana. Conflictos, hermanos, siempre ha habido y siempre habrá. La semana pasada también comentaba, hace un mes, perdón, en la primera parte de esta clase les comentaba que los conflictos son parte de la vida de iglesia incluso, y así como decía Ausencios, en cuanto a las lastimaduras, a las digamos, intencional o sin intención alguna, hacemos como que no, es que ya está todo bien, o no, yo no tengo ningún rencor hacia nadie, yo puro amor, y como soy cristiano, ¿verdad? Pues obviamente nunca tengo ninguna pelea con nadie, ninguna discusión. Eso es mentira. Eso es mentira, una mentira piadosa, podríamos decirla, pero al fin y al cabo mentira, en el sentido de que no es cierto que los seres humanos, aun y cuando seamos cristianos, no es, ya el ser cristianos nos hace nos hace, ¿cómo se dice? Nos quita lo vulnerable ante los errores de otros o las palabras hirientes, etcétera. Ninguna persona en el mundo es vulnerable a las heridas que provoca pues la maldad humana en general, ¿no? La maldad de otros. Entonces, o los errores de otros, ¿no? Entonces, así como ninguna persona, hermanos, es vulnerable, tampoco ninguna persona es vulnerable a equivocarse o a lastimar a otros. Entonces, los conflictos, los desacuerdos entre las personas son parte de lo que somos. No son un problema en realidad. Han existido y seguirán existiendo mientras hay humanos en la Tierra, más de uno por lo menos, va a haber conflictos. No son malos, el problema es cómo lo resolvemos. Entonces, la idea, hermanos, es de que entendamos que los conflictos pueden ser algo muy bueno, cuando en lugar de dejarnos igual o echarnos para abajo o lastimarnos, nos ayudan a crecer, son transformados para algo bueno. Entonces, es algo que me parece muy importante. Y esta guía que les estoy por compartir tiene que ver precisamente con el trabajo y las investigaciones que Juan Pablo Ledrach y otros investigadores del tema de los conflictos han explorado y han encontrado, y yo espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mi ministerio y para mi vida en general. Doña Fidelia, de un barrio llamado Juanito Mora en Costa Rica, dijo una frase muy sencilla, pero muy sabia: si no hay amor, no hay arreglo. ¿Será cierto, hermanos? ¿Verdad? Quisiera iniciar compartiéndoles un sencillo modelo que se extrajo de un pueblo, zapoteca se le llama porque esa es la etnia, el grupo indígena al que pertenecen, el pueblo Ralú, que es de origen zapoteca, en Oaxaca, México, en el sur de nuestro país, de mi país, por lo menos. Y este modelo, hermanos, es un modelo muy bonito porque en este modelo, fíjense que ellos administran su organización interna y resuelven, o mejor dicho, atienden sus conflictos de una manera muy, muy bonita, incluso a tal punto que rara vez situaciones que no sean resueltas en poco tiempo, no sean transformadas en poco tiempo. Y de ese modelo RALU se pueden extraer, por ejemplo, lo siguiente: ellos, antes que nada, antes que tratar de resolver o de buscar la solución a un conflicto, lo que hacen primero es detenerse y decir, vamos a descubrir la raíz del problema. ¿Sí? Número dos, no hacen como que no pasa nada, como en algunas sociedades, incluso las sociedades modernas a las que nosotros se supone que pertenecemos. El conflicto se elude, hermanos, no se confronta, ¿verdad? No se atiende, sino que hacemos que no, está todo bien, no te preocupes, no me lastimaste, no hay ningún problema, pero por dentro estamos bastante heridos o susceptibles o enojados, molestos con la otra persona. En el pueblo Ralú tienen muy claro que los conflictos son para confrontarse, ¿sí? Número tres, toman en cuenta la red de relaciones que hay entre ellos, entre las partes involucradas. Si son dos, por ejemplo, se toma en cuenta
las relaciones amistosas, familiares de cada uno de los que están formando parte del conflicto, porque las relaciones en torno a ellos les pueden ayudar a salir de ese conflicto mucho más rápido que si no se toman en cuenta. O por el contrario, si no se toman en cuenta, pueden complicar el conflicto y hacerlo aún más delicado. ¿Sí? Y en cuarto lugar, toman en cuenta las normas e intereses de la comunidad. Es decir, se entiende que un conflicto entre dos o más personas, si bien está afectando de manera directa a los que están involucrados ahí en ese conflicto, también puede afectar o puede ayudar a resolver incluso la comunidad que rodea a esas personas. ¿Sí? No podemos dejar de lado ese contexto cultural y demás de las personas en conflicto, como en la parte 1 de este tema mencionábamos hace ya varias semanas. Por otro lado, hermanos, quisiera decirles que en nuestro contexto latinoamericano vale la pena tomar en cuenta que si nosotros vamos a ser intermediarios como pastores o líderes de iglesia que somos, porque pues nuestro llamado es a ser pacificadores, como dice la palabra, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta lo siguiente: los intermediarios, los pastores en nuestro contexto, o los hermanos que quieren ayudar a que un conflicto se resuelva, son valorados por la sagacidad, la experiencia y la capacidad de adaptación. Número 2, por su capacidad para comprender la complejidad del conflicto. Número 3, este es muy importante, por su preocupación por los demás. Fíjense. Número 4, habilidad de escuchar al otro y comprender su punto de vista. Y número 5, capacidad de comunicarse con otros. Un pacificador, un intermediario entre dos o más personas que estén en conflicto, debe de contar con estos elementos o tratar de adquirirlos y fortalecerlos. Fíjense qué importante es esto, hermanos. Nosotros, como cristianos que somos llamados a tener empatía por el que sufre, a preocuparnos por el que está pasando un mal momento. Y por supuesto, esa habilidad de escuchar al otro es fundamental. Para nosotros, si queremos ser buenos intermediarios, hay algo muy importante que tiene que ver precisamente con el amor al prójimo, con ese interés por el otro. No es suficiente con ser hábil, con ser buenos oradores, con tener facilidad de palabra. No es suficiente con ser muy inteligentes. A veces pensamos que las personas inteligentes en ciertas áreas de su vida, inteligentes intelectualmente hablando, son buenos para todo, y resulta que no. Hay personas que son muy inteligentes, que su IQ es muy elevado, pero que para las relaciones sociales interpersonales son malísimos, ¿no? Entonces, si algo es importante en un intermediario, es de que tenga amor por los demás, que tenga amor por las personas a las que quiere acompañar, que realmente hay un interés genuino por ellas, entre otros elementos que están aquí mencionados. ¿Sí, hermanos? Entonces, de entrada, estas dos cosas me parecen importantes. Hay elementos que hay que considerar para transformar conflictos, como veíamos en el modelo Ralú de un pueblo en zapoteco, en Oaxaca, y por otro lado, la importancia del intermediario. Ahora quisiera que pasáramos a lo siguiente, hermanos. Vamos a hacer un análisis del conflicto. Liderage dice que para poder ayudar como intermediarios a transformar un conflicto, primero hay que entrar. Hay que entrar. No quiere decir que nosotros vamos a formar parte del conflicto. No, por supuesto que no es la idea. Pero hay que entrar en ese ambiente donde se está dando el conflicto. Hay que entrar en la confianza de los que están formando parte de ese conflicto para que nos permitan ayudarles. De otra forma, pues obviamente, aunque nuestra intención sea buena, no podremos acercarnos demasiado porque no nos será permitido, ¿sí? Entonces, ¿cómo entrar? Bueno, de entrada, hermanos, hay que comprender a las personas. Es decir,
no podemos ser inocentes en esto, hermanos. No podemos pensar de que, no, está todo bien, está fácil, solamente tú hazle así y tú hazle así y las cosas se van a arreglar. No, no, no es tan sencillo normalmente, ¿verdad? Los conflictos que son así de sencillos de resolver, tal vez ni siquiera valga la pena tratar de involucrarnos. Los conflictos que sí ameritan la pena, en el sentido de que las personas en conflicto necesitan ayuda, deben de atenderse tomando en cuenta en primer lugar a las personas. Como ya decía, amor al prójimo. No entrarle al conflicto con la intención de, es que es mi trabajo como pastor, o es mi trabajo como líder de los jóvenes, o es mi trabajo como líder de las mujeres. No, 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 no. Si le quieres entrar, es que sea por amor a tu hermano, a tu hermana, a tus hermanos que están en una situación complicada. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de las personas? Bueno, de entrada, comprender la magnitud del problema, no minimizarlo. Hermano, se está haciendo una tormenta en un vaso de agua con eso. No, eso no es para tanto. Mire, a mí me pasó algo así y le hice así. Cuidado, cuidado con dar recetas, ¿no? Cuidado con trasladar una situación personal o de otros a las personas que están en conflicto. Cada problema, cada conflicto tiene sus características personales porque ese conflicto, en ese conflicto están involucradas personas muy diferentes a las de cualquier otro conflicto, ¿sí? Pues hay que comprender la magnitud del problema, no podemos tomar a la ligera los conflictos. Número 2, hay que entender esta dinámica, hermanos. En toda persona normalmente sucede eso. Las personas tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, sobre todo ante un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan en nuestra mente preguntas como estas que están ahí enumeradas. ¿Cómo responderé? ¿Le pago con la misma moneda? ¿Le hago el reclamo que yo quiero hacerle? ¿Le digo que está todo bien y que le perdono la deuda? ¿Qué pensarán los demás de mí? Eres que soy una mensa porque siempre me engañan, porque me transearon, ¿ah? Que soy mala cristiana porque no le perdoné la deuda al hermano, aun y cuando yo soy una mujer que lee la Biblia. ¿Qué pensarán los demás? O la pregunta, ¿mantendré mi dignidad si otorgo el perdón? ¿Seguiré siendo digno si yo perdono a mi hermano como Jesús ordena? Esa clase de preguntas hay que comprender que en las personas en conflicto van a surgir y otras más, hermanos. Y estas preguntas tienen que ver precisamente con esa reacción defensiva muy natural en el ser humano. Cuando una persona está en peligro o se siente amenazada, tiende a encerrarse en sí misma. Es una reacción muy humana, ¿no? Por decirlo. Entonces, qué importante es, hermanos, que cada uno de nosotros considere que las personas tienden a encerrarse en sí mismas cuando están en medio de un conflicto y que pueden hacerse esta clase de planteamientos. Hay que comprender a las personas, no hay que tomar a la ligera las situaciones. En ese sentido, hermanos, un conflicto no se va a regular de manera constructiva si las personas creen que la situación es simplemente un apuro en el que hay que defenderse del otro. Porque si se cree que eso es el conflicto, entonces solamente hay dos opciones, o ganas o pierdes, punto. Y esta es, desgraciadamente, la mayor de las veces, la forma en cómo reaccionan las personas ante el conflicto. Lo ven como un apuro, como un problema a resolver. Y entonces, bueno, se trata de ganar o perder. Entonces es una batalla, es una lucha contra el otro, ¿no? Contra la persona, ¿sí? Entonces nosotros debemos de comprender eso también, ¿sí? Para que nuestra aportación en ese conflicto haga que las personas que están involucradas en el conflicto trasciendan esa idea y entiendan de que el conflicto en el que están no es un apuro nada más. No se trata de defenderte del otro, sino de verlo como un conflicto que se puede convertir en algo bueno para ti y para el otro o para los otros. ¿Sí, hermanos? Eso es en cuanto a las personas. Y ahora, en cuanto al proceso, ¿qué proceso podemos seguir para intervenir en un conflicto y que el conflicto sea transformado? Bueno, de entrada, hermanos, me parece importante hacer un análisis del proceso. Y lo primero que quiero decirles es que hay que
tomar en cuenta estas posibilidades. En primer lugar, desacuerdo responsable, es decir, que las personas evidentemente llegaron a un conflicto porque están en un desacuerdo, pero lo importante es de que en el proceso de entrada le ayudemos a ambas partes en conflicto o a las partes involucradas en conflicto a hacerse responsables de sus desacuerdos, ¿sí? Porque de repente nos encontramos con, supongamos, dos hermanas que se enfrascaron en un lío, en un conflicto, y que se lastimaron, se ofendieron y demás, y cuando uno se acerca a una de ellas y dice, hermana, ¿qué pasó? No, no, yo nada, pastor, es ella la que me ofendió, la que me lastimó, yo no tengo nada contra ella, yo estoy bien, en mi conciencia, Dios sabe que yo no la ofendí, Dios sabe que yo no tengo nada en contra de ella, yo la voy a seguir queriendo como siempre, de mi parte no hay nada. A ver, cuidado con eso, de repente incluso nosotros nos podemos llegar a tragar ese cuento, ¿va? No es que haya una mala intención necesariamente, pero es una tendencia también muy natural de no asumir la responsabilidad. Entonces, debemos ayudar a las partes de entrada a reconocer su responsabilidad en el conflicto. ¿Sí? O sea, de entrada debemos ayudarle a reconocer a las partes que sí están siendo afectadas por ese conflicto y que sí hicieron algo para que ese conflicto se diera. No sé si me explico. Cuando se da un conflicto, hermanos, es porque hubo dos partes que cometieron errores o que omitieron ciertas cosas o que reaccionaron de forma equivocada. Para pelear, como dice el dicho, se necesitan dos. No es cierto eso de que solamente una persona es directamente responsable, en la mayoría de los casos por lo menos. ¿Sí? Entonces, hay que ayudarle a entender a las partes a asumir su responsabilidad. Número dos, hay que también ayudarle a las partes a entender que hay un antagonismo personal, es decir, que hay una lucha, una oposición entre una persona y otra, que es lo más normal. Repito lo que decía hace un rato, hermanos, a veces los cristianos tenemos un gran problema con esas cuestiones del conflicto porque nos asumimos como que nosotros nunca tenemos conflictos, nunca somos lastimados, nunca rivalizamos. Eso es mentira, hermanos. Yo lo he visto muchas veces como pastor y como cristiano. En la iglesia se dan los conflictos y se da el antagonismo personal. Hay egos en las iglesias, muchos hermanos. En los líderes no se diga, también los hay. ¿Sí? Entonces, cada una de las partes debe reconocer si está en una actitud antagónica y si ha asumido como algo, una cuestión personal el conflicto en el que está involucrado. En tercer lugar, hay que ayudar a las partes a entender que de repente la situación puede parecer muy confusa. Es decir, no siempre se tiene claridad en cuanto a qué origina el conflicto y mucho menos a cómo resolverlo, cómo transformarlo. Entonces, no es malo entenderlo y asumirlo y ayudar a las partes a entenderlo. No se pueden tomar resoluciones a la ligera. Un error que a veces cometemos, hermanos, con una buena intención es apresurar las cosas y decir, ¿saben qué? No, rápido, eso se tiene que arreglar rápido porque no es posible que como cristianos estemos así o que en la iglesia estas cosas no se pueden dar. Entonces, hermana, dice Pablo que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, así es que hoy mismo se tiene que arreglar esto. Y hoy que salga de aquí, de su casa, las cosas tienen que estar arregladas. Cuidado con esa clase de intenciones. Pueden parecer muy buenas, muy piadosas, pero de fondo puede ser que no sean tan, ni con tan buena intención, porque a lo mejor están centradas más en el que se supone que está interviniendo para ayudar como intermediario, pensando que tú eres tan bueno en lo que haces, tan capaz, que en 2, 3 minutos arreglas los conflictos del mundo, ¿ah? Pero también puede ser que con una intención buena quieras que en tu iglesia no haya ningún tipo de conflicto y apresure las cosas. Las situaciones complicadas, los conflictos, hermanos, no se resuelven de un día para otro. Cuando Pablo habla del enojo, no habla de los conflictos, ¿no? En la iglesia hay conflictos, hermanos. En la Biblia, por ejemplo, encontramos conflictos en Hechos. Me acuerdo en ese momento un conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé, por ejemplo. Porque Marcos los abandonó en un viaje misionero y al volver, Pablo y Bernabé estaban por emprender un siguiente viaje y Pablo dijo, yo ya no llevo a ese Marcos porque nos dejó
en el abandono, y Bernabé un poco más pasó otra oportunidad, y Pablo dijo, no, pues cada quien por su lado mejor, y cada quien se fue por su lado. Y no pasó un día, ni dos, ni tres para que las cosas se resolvieran. Claro que se resolvieron, ese conflicto fue transformado, la relación de Pablo y Bernabé se fortaleció seguramente tras la resolución o tras el diálogo que se dio entre ellos, pero duró, yo diría que meses, ¿no? Ese conflicto entre Pablo y Bernabé. Estamos hablando de cosas diferentes. Hay que tener cuidado con el punto 4, hermanos. En una situación conflictiva, el chisme puede ganar un lugar importante y hay que tomarlo en cuenta. Voy a decir lo siguiente con mucho cuidado para que no se malinterprete. El chisme tiene importancia en un conflicto si lo dejamos hacer daño. El chisme puede ganarnos un lugar importantísimo, como dice ahí el punto 4, en un conflicto, si permitimos que lo haga. Entonces, hay que tomar en cuenta el chismerío, ¿no? Para no dejarlo ganar lugar en el conflicto, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta. Desgraciadamente, hermanos, como iglesia tampoco estamos libres de los chismes, ¿verdad? En las iglesias en las que yo he pastoreado ha habido chismes, en unas un poco más que otras, por momentos por lo menos, pero el chisme está ahí. Es un pecado, hermanos, que no hemos podido desarraigar y que tal vez vamos a tardar mucho más en hacerlo. Y cuando hay un conflicto y permitimos que el chisme gane terreno, se puede poner muy complicada la cosa. Y en quinto lugar, responde a la reacción del otro y no a los problemas de fondo. Ese es un elemento que también hay que hacer conscientes a los que están involucrados en un conflicto, ¿sí? Normalmente tenemos esa tendencia a responder a la reacción del otro y no vamos a lo de fondo, ¿sí? A veces incluso uno lo puede notar cuando estás interviniendo en un conflicto, ¿verdad? Para ayudar a resolverlo, te das cuenta que lo que más se habla en una charla, en una mesa de diálogo, en una reunión donde pones a los dos a discutir, no es los problemas de fondo o el problema de fondo, sino la reacción del otro. No, es que cuando él me dijo de una forma equivocada y me lastimó y me alzó la voz, es que ya está diciéndole a todo el pueblo lo que se supone que yo hice mal y no es cierto, aparte ya me está poniendo en mal. O sea, se responde a la reacción del otro y no a los problemas de fondo. Hay que ayudar a los involucrados a entender esto, ¿sí? Y aquí van algunas sugerencias, hermanos, para transformar el conflicto. Les decía al principio que Juan Pablo Lederach ha estado formando parte de las mesas permanentes de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano, y que, como ustedes saben por las noticias, gracias a Dios, las cosas, por lo menos por lo que yo me he enterado acá en México a través de las redes sociales, sobre todo, que es lo que yo uso para informarme, porque los noticieros en México por lo menos no son confiables, pero hay buenas noticias en general. Se ha logrado llegar a acuerdos muy importantes por el bien pues de Colombia, ¿no? Y de todos los ciudadanos colombianos. Seguramente falta mucho por hacer y el proceso va a ser larguísimo. Estamos hablando de décadas, hermanos, para que las cosas terminen por transformarse positivamente. Pero hay grandes avances. Uno de los puntos que se acordaron entre las FARC y el gobierno colombiano para llegar a este punto es mantener el diálogo a costa de lo que sea. Hicieron un acuerdo, fíjense, en esas mesas de diálogo hace varios años ya, de que no obstante que las FARC siguieran atacando a ciudadanos o a políticos o a soldados, no obstante que los soldados, por otro lado, siguieran también lastimando las tropas de las FARC, la mesa de diálogo iba a seguir funcionando permanentemente, no obstante lo que sucediera alrededor. Ese fue un acuerdo y se mantuvo el acuerdo. Y eso, entre otras cosas, hizo que, gracias a Dios, a esas alturas las cosas estén mucho mejor. Entonces, de entrada, hermanos, hay que recomendar a los involucrados en un conflicto que se mantenga el diálogo como una disciplina. Sí te lastimó, sí anduvo de chismoso otra vez, sí le dijo a tu papá, sí volvió a hacer lo que no tenía que hacer, sí, pero el diálogo que permanezca como una disciplina. No obstante que las dos partes fallen o que una de las dos
reincida en errores, en heridas que se cometen, mantener el diálogo como disciplina va a ayudar mucho para que nada entorpezca el diálogo que pueda ayudar en algún momento, aunque tarde tal vez, a resolver el conflicto. Número 2, delinear y especificar los problemas a resolver, justamente tomando en cuenta lo que mencionábamos hace un rato. ¿Se acuerdan? En el último punto, lo voy a volver a poner en la pantalla para recordarlo. Normalmente, hermanos, en un proceso de conflicto se responde a la reacción del otro y no a los problemas de fondo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la recomendación es delinear y especificar los problemas a resolver. A ver, sí te molestó el chisme, sí te molestó su reacción, ok, pero vamos a concentrarnos en los problemas. ¿De dónde se originó este conflicto? Ah, no, es que me debe 10,000 pesos desde hace 5 años y no me los ha pagado. Ese es el origen de, sí. Y de la otra parte, no, es que él me debe a mí 12,000 pesos desde hace 15 años, pero no me los pagó y yo por eso no le voy a pagar hasta que él me pague. Ah, ok, vamos a ir delineando entre los 3 o entre los 4, las partes que sean, ¿cuáles son los problemas a resolver? ¿Ok? Se trata de un asunto de dinero. Sí, es de dinero, pero es más allá porque la herencia de esto y aquello. Ah, ok, vamos a ir entonces tomando nota de qué es lo que ha pasado en su historia familiar para ver el origen de los problemas. Y hay situaciones, hermanos, que al iniciar, cuando uno interviene inicialmente en el conflicto y escucha las partes, pareciera que solamente se trata de dinero, por ejemplo, en lo que acabo de decir. Pero si uno ayuda a hablar a las partes involucradas en el conflicto y a escucharse a sí mismos, uno se puede dar cuenta, hermanos, de que en realidad no se trata de dinero, se trata de algo mucho más importante que el dinero, como por ejemplo una traición, ¿no?, al interior de la familia, una situación de infidelidad, una situación de confusión en cuanto a ciertas cuestiones que se dieron. No sé, hay muchos factores que se pueden detectar cuando uno delinea y especifica esos problemas. Bueno, mejor dicho, cuando uno ayuda, ¿no?, a las partes involucradas a hacerlo. Número 3, hablar directamente y aclarar la comunicación. Eso es muy importante, hermanos. Fíjense, como decía hace un rato, en la iglesia le sacamos la vuelta a los conflictos, hermanos. Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos decir, no, hermano, este problema se acaba cuando nos muramos. Ah, caray. O sea, así de se trata de ser cristiano, se aguanta y se banca una situación problemática que le lastima hasta que muera. Ese es el llamado de Jesús. Ah, no, hermanos, no es una actitud cristiana. Lo cristiano es confrontar. Jesús confrontó a sus enemigos, discutió con ellos, incluso como en el templo que comentábamos en la primera parte de esta clase, les alzó la voz y les retó, ¿verdad? Les reprendió. Jesús dialogó y discutió con muchas personas cuando estuvo aquí, y no es que era un buscapleitos, porque a veces eso se piensa de un cristiano que sí quiere hablar un conflicto y sí quiere resolverlo. Ay, es que usted es un buscapleitos, hermanos, usted no sabe perdonar. No, eso no tiene nada que ver. Una cosa es enfrentar los conflictos y hablarlos directamente, y otra cosa es no saber perdonar. Claro, por supuesto que tampoco se trata de hablar ofendiendo, porque eso sí ya es buscar hacer más grande el conflicto, ¿no? De discutir, alzar la voz y lastimar cada vez que se puede. Eso no es hablar, ¿no? Eso es gritar, eso es ofender. Hablar directamente, decir, hermano, yo estoy enojado con usted por esta situación. Se lo digo con amor y con respeto, pero no puedo estar en paz con usted por esta situación y quiero que usted lo sepa. Me gustaría hablar con usted con el tiempo suficiente para que nosotros lleguemos a un acuerdo. Así, directo, ¿eh? Con respeto, con mesura, sin alzar la voz, pero ser directos y aclarar la comunicación. Y cuarto, abrir un espacio para el diálogo.
Incluso tiene que ver con un espacio de tiempo y un espacio físico. Determinar días y horas. ¿Saben qué, hermanos? Nos vamos a reunir los días martes a las 8 de la noche en el templo. ¿Ah? O si no, bueno, se negocia el día y el lugar, la hora, pero abrir un espacio para el diálogo. Entonces, llueve, trueno, relampaguee, nos vamos a estar reuniendo hasta que este conflicto se resuelva. ¿Qué les parece? Bueno, puede ser un espacio movible en razón del tiempo, de las ocupaciones de los involucrados, pero de que tiene que haber un espacio disponible para el diálogo, tiene que existir, hermanos, permanentemente, ¿sí? Entonces, son sugerencias para transformar el conflicto. Algo que también creo yo que puede ayudarnos mucho, hermanos, en este tema de la transformación de conflictos es entender los componentes del conflicto. Pero vamos a entrar primero a los componentes de un conflicto innecesario, porque hay conflictos que son necesarios, como decía hace un rato, pero hay otros que no, hermanos. Es decir, hay desacuerdos, es normal que haya problemas entre las personas que nos llevan a un conflicto, es completamente normal, pero hay conflictos que se mezclan con otras situaciones y eso ya no resulta provechoso, que incluso hay conflictos que surgen precisamente por situaciones que no son sanas y hay que entenderlos. Entonces, el conflicto innecesario tiene los siguientes componentes: mala comunicación, es decir, el conflicto se está dando porque no dialogan, porque no se comunican realmente, porque no se están tomando el tiempo para escucharse el uno al otro, porque mandan a decir, dile a tu papá que si hoy va a seguir igual que ayer de enojado conmigo, dile a tu mamá que si ella va a seguir en esa actitud. Me explico, mala comunicación. El conflicto puede resolverse, es innecesario, se está dando por una mala comunicación. Por ejemplo, estereotipos, es decir, cuando yo estoy predispuesto a una persona, ¿verdad?, a un hermano de la iglesia, por un estereotipo que tengo. Por ejemplo, los varones machistas, ¿no?, que estamos muy, o que están muy sumergidos en ese modelo patriarcal y que tienen la idea de que las mujeres, no, es que las mujeres son muy complicadas, hermano, porque son muy emocionales, ¿no?, son muy chillonas. Por eso es que la hermana siempre reacciona así. A ver, cuidado con los estereotipos. Tú estás diciendo que la situación es, o que no puedes llevarte bien con la hermana simplemente porque es mujer, ¿no?, como si ser mujer fuese un defecto, ¿ah? O viceversa, ¿no? Una mujer dice, no, es que el hermano es un macho y con los machos no se puede dialogar y siempre reacciona con violencia, etcétera. A ver, ese es un estereotipo que tú tienes de los hombres. ¿Todos los hombres son así? Bueno, la mayoría, no sé, pero no todos son así. ¿Me explico? Los estereotipos. No es que él es ruso, o que él es alemán, o que él es mexicano, y ya como tienes en tu mente que es de otra nacionalidad o de otro origen étnico, cultural, tienes la idea de que ya no puedes llevarte bien con él. ¿Me explico? Esos conflictos son innecesarios, que se desprenden de esos estereotipos. Nada, es que los morochos o los gringos, ¿no?, como usan ese idioma o esas palabras, perdón, en Uruguay, ay, por ser gringo ya eres esto, o por ser morocho ya eres esto. No, ni por ser morocho ni por ser gringo eres tal o cual cosa, ¿no? Esos estereotipos hacen mucho daño. En tercer lugar, la desinformación. Cuando nos dejamos llevar por los chismes, hermano, que son eso, desinformación, por lo que otros dicen de fulano de tal. No, es que yo no puedo ir con él porque me dijeron que él es así, asado. Es que yo ni siquiera quiero hablarle otra vez porque me dijeron que anduvo hablando mal de mí. A ver, te dijeron que anduvo hablando mal de ti. ¿Ah? ¿Ya lo hablaste con él? ¿Ya aclaraste que realmente sí dijo eso que te dijeron? Desinformación. Y cuarto, percepción equivocada del propósito o proceso, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una comprensión, una visión sesgada del propósito del conflicto o del proceso del conflicto. Por ejemplo, cuando hay una situación de conflicto con otra persona, ¿verdad?, y el propósito, mejor dicho, o el origen del conflicto no coincide entre uno y otro. Para mí el origen es dinero, para ti el origen es algo emocional, una traición, etc.
Bueno, hay que alinear eso para clarificar realmente cuál es el origen del conflicto y para definir el proceso también. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, hermanos, los componentes de un conflicto genuino, por su parte, como podrán ver, son muy diferentes. Esto es sano, esto es correcto. ¿Ah? Un conflicto genuino tiene los siguientes componentes para que sepamos distinguir un conflicto innecesario y un conflicto genuino. En el conflicto genuino, hermanos, es importante entender los distintos intereses, necesidades y deseos de cada uno. Cuando en las ambas partes está claro eso, vamos por buen camino. ¿Sí? Está bien, o sea, yo no tengo ningún problema contigo porque seas blanco o negro. Mi problema es con tus actitudes. Ah, ok, ahí está. Ese es un conflicto necesario. Mi conflicto contigo surge porque tú me has mentido, porque tú has sistemáticamente estado generando desconfianza en mí, etcétera. Ah, bueno, ok. Ese es un conflicto genuino, ¿verdad? Surge de actitudes, de errores de las otras partes, etcétera. ¿Sí? No, es que estamos en un conflicto porque tú, como, por ejemplo, en un matrimonio, ¿verdad? Tú lo que quieres, lo que deseas es solamente para ti. No estás pensando en el bienestar de la familia, no estás pensando en el bienestar mío como pareja. Ah, ese puede ser un conflicto genuino, claro, habría que trabajar, bueno, y escuchar a ambas partes, no quedarnos solamente con una versión, por supuesto. En segundo lugar, diferencias de opinión sobre el camino a seguir. Por ejemplo, criterio para tomar una decisión, ¿sí? En la pareja se dan esa clase de conflictos. Vamos a comprar un auto nuevo, ¿no? ¿Qué criterio vamos a tomar para tomar la decisión? Ah, pues es que necesitamos un auto nuevo porque el que tenemos ya tiene un año de uso y ya salió el modelo nuevo que yo quiero, el que estaba esperando. Ok, ¿tenemos el dinero para comprar ese auto? No, pero lo podemos sacar a cuotas. ¿Me explico? Y en la otra parte, no, es que no tenemos por qué endeudarnos ahora solamente por un capricho. No, es que no es un capricho. Y bueno, me explico. Ese es un conflicto genuino. Hay criterios distintos para tomar una decisión. ¿Qué otro ejemplo? ¿A quién corresponde qué? En una relación de pareja o cuando se está repartiendo una herencia, etcétera, ¿a quién corresponde qué o cada cosa? ¿No? ¿A quién le toca tal o cual posesión? Ah, ok, es un conflicto genuino. Cuando hay diferencia de valores, en matrimonios, por ejemplo, en donde en uno de ellos el valor principal es el dinero, la acumulación de la riqueza, y en el otro el valor principal es la familia. Ah, ok, ahí habría que trabajar ese conflicto porque hay una diferencia de valores. O, en tercer lugar, como ejemplo, cuestiones concretas de dinero, de tiempo, de derechos, de compensación, entre muchas otras. Esos son conflictos genuinos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí entendemos la diferencia entre un conflicto innecesario y un conflicto genuino? ¿Sí? Hay que entender eso, porque los conflictos innecesarios, hermanos, de entrada, por ejemplo, hay que trabajar, tal vez si hay una persona prejuiciada con el estereotipo del blanco, del negro, de la mujer, del hombre, del no cristiano, del cristiano, hay que ayudarle a trabajar esa percepción equivocada que tiene de las personas para que eso no le genere un conflicto con cualquier persona que no piense igual que él o que no sea del mismo color de piel, etcétera. O que si es pobre con los ricos o si es rico con los pobres. Bueno, ese estereotipo te está haciendo tanto daño que no puedes entender y respetar las diferencias con otras personas. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ese es un conflicto innecesario. Pero hay conflictos genuinos y que podemos traducirlos de esto que acabo de compartir. La estructura del conflicto, por otro lado, hermanos, tiene que ver con estos tres aspectos. Por un lado, el proceso, que ya hemos estado compartiendo, ¿verdad?, hace un momento. Por otro lado, con las personas. Y por otro lado, con los problemas de los que emana el conflicto. Cada uno de los tres elementos del conflicto son importantes, hermanos. ¿Sí? No podemos eludir ninguno de ellos. Debemos de tomar en cuenta a las personas. Normalmente, cuando queremos intervenir en un conflicto, nuestro foco de visión se reduce a los problemas. O ni siquiera a los problemas, sino a lo que
aparentemente son o es el problema del que se origina y no vamos más a fondo. Y eso es algo muy delicado. Les quiero compartir brevemente un caso reciente que a mí me preocupa todavía de una pareja que pasaron por una situación muy complicada, realmente muy complicada. Ambos cometieron errores muy graves en su matrimonio, se lastimaron muchísimo ambos. Recientemente uno de ellos fue el que falló y tomó decisiones realmente muy erradas, ¿no? Muy contrarias a la voluntad de Dios y que por tanto lastimaron mucho al cónyuge. Decidieron separarse y temporalmente, y pues la recomendación fue, bueno, sí, que lo hicieran y que trabajaran cada uno de ellos con acompañamiento pastoral y si se pudiese psicológico para trabajar cada uno de ellos su situación y que el Señor les ayudara a restaurarse. Y después de un tiempo de estar separados, la recomendación fue, bueno, ya definir una vez que ellos estén mejor, una vez que hayan trabajado el perdón, ¿no? Realmente de lo que se hicieron, pues que dialogaran para ver si seguían con el matrimonio o decidían terminarlo ahí, ¿no? Obviamente lo que uno anhela como pastor es que el matrimonio continúe, ¿verdad? Pero eso no es algo que uno tenga que decidir por una pareja. Parecía que estaban bien en el proceso, pero desgraciadamente, con una buena intención, aclaro, un pastor que estaba acompañando a uno de los cónyuges intervino de una forma tal vez un tanto acelerada, ¿no? Y dijo, no, pues la clásica reacción, la clásica intención, no, hermanos, hay que reconciliarse y tienen que volver a estar juntos y van a sanar y Dios es grande y todo. Y empezó a presionar al cónyuge a que volvieran con su pareja antes de tiempo, antes de que trabajaran bien sus heridas, ¿no? Eran heridas muy profundas, realmente fue un caso muy grave, o es un caso muy grave, muy apremiante, un matrimonio acá de México. Y bueno, el cónyuge se sintió, bueno, que era lo correcto y decidió presionar a su pareja para que volvieran a estar juntos y la pareja se resistió, el pastor de ella tenía una mejor formación y una mejor comprensión del conflicto y le decía, no vuelvas todavía, dense más tiempo, es muy pronto para que vuelvas con él, están muy lastimados los dos, permíteme seguirte acompañando y que la psicóloga siga ayudándote. Pastor y el cónyuge varón hizo que al final terminaran decidiendo unirse nuevamente. El problema no es que estén juntos, el problema es que lo hicieron antes de tiempo y no respetaron el proceso. ¿Me explico? Entonces, en este ejemplo que les doy, el pastor solamente tomó en cuenta el problema, hermanos. Y ni siquiera el problema, porque para él el problema era que estuvieran separados. Ese no era el problema. El problema no es que estos dos hermanos estuviesen separados. El problema era mucho más grave y mucho más de fondo. En una situación de matrimonio así, donde hay tantas heridas, la separación, hermanos, no es el problema. La separación es un síntoma y a veces es una necesidad porque hay demasiado dolor de por medio, que se tiene que sanar con ayuda de Dios, por supuesto, a través del acompañamiento pastoral, emocional. Pero este pastor que presionó no respetó ni el momento de cada una de las personas, porque los dos estaban realmente lastimados, o sea, una situación realmente grave, y tras 2 meses y medio, 3 meses tal vez, volvieron a estar juntos, cuando por lo menos tenían que estar separados 1 año, por lo menos, según yo, ¿verdad? Y bueno, están juntos, espero en Dios, por supuesto, que les vaya bien, y mi oración es que puedan restaurarse, pero sinceramente todavía dudo de que lo puedan lograr porque no era una situación nada sencilla. Entonces, no se respetó ni a las personas ni el proceso. Entonces, en un conflicto, hermanos, hay que tomar en cuenta y darle el mismo valor, la misma importancia a estos 3 elementos de la estructura del conflicto: el proceso, las personas y los problemas. No hay que acelerarnos, hermanos. Sí, Dios tiene poder.
Y Dios hace milagros, claro que sí. Pero hay milagros que Dios ha hecho que duran años, hermanos, en consumarse. Por ejemplo, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchedumbre, ¿se acuerdan de ese texto de Génesis? Abraham y Sara se desesperaron a tal punto que Abraham, por recomendación de su esposa, tomó por mujer a la sierva de Sara y tuvo a Ismael. Se aceleraron. No era la voluntad de Dios, tenían que ser pacientes. ¿Ocurrió el milagro? Claro que ocurrió el milagro. Pero los milagros de Dios no suceden de un momento a otro necesariamente. Hay veces que llevan años, inclusive. Los procesos son importantes. Las personas, hermanos, vamos a ir analizando los tres diferentes aspectos de la estructura del conflicto ahora, ¿verdad? Personas, problemas y proceso. Me voy a ir más rápido porque ya estamos encima de la hora, aunque empezamos un poquito a destiempo por la clase de nuestro hermano Ausencio, la charla de Ausencio. Pero me parece importante concluir esta parte. En cuanto a las personas, hermanos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las emociones y sentimientos, la necesidad de dar explicaciones, de justificarse, de desahogarse, de ser respetados y mantener la dignidad, las percepciones del problema, la forma en que lo sucedido afecta a las personas. Fíjense qué importante es todo esto, hermanos. Cuando nosotros intervenimos para ayudar a transformar un conflicto, hay que tomar en cuenta todo esto y más de cada una de las personas. Hay veces que cuando queremos que el conflicto se resuelva, y además rápido, no le damos ni siquiera tiempo a las personas de expresarse, de desahogarse. Tienen derecho a hacerlo. Tal vez lo que están pensando no es lo correcto, hermanos, pero tienen derecho. En la Biblia hay muchos textos en donde uno puede leer incongruencias del autor bíblico. Jeremías se sintió traicionado por Dios, me sedujiste y me dejé seducir. Hay un salmista que dijo que quería agarrar a los hijos de los babilonios y estrellarlos contra las piedras. Es una situación, son frases muy fuertes, pero Dios los dejó expresarse. ¿Por qué no nosotros, a los que acompañamos, ¿no?, en una situación de dolor? Entonces, todo esto es muy importante, hermanos. A las personas hay que tomarlas en cuenta y en cuanto a ellas hay que tomar en cuenta sus emociones y sentimientos, la necesidad de explicarse, de justificarse, de desahogarse, tengan o no razón para nosotros, tienen derecho y hay que cuidar su dignidad, ¿sí? Ser sensibles y percibir la comprensión del problema de cada persona. No lo van a entender igual todos, ¿verdad? Y tampoco igual que nosotros, tienen derecho a disentir de nuestra forma de ver la situación, ¿sí? En cuanto al proceso, hermanos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El proceso que el conflicto haya seguido hasta el momento. Es decir, cuando nosotros intervenimos en el conflicto, ya ha iniciado el proceso tal vez, y tal vez inició mal, tal vez ya permitieron que el chisme invada el conflicto, como mencionábamos, ¿se acuerdan cuando hacíamos esa descripción del proceso? ¿Sí? Entonces, en cuanto al proceso, hermanos, hay que tomar en cuenta lo que ha pasado hasta el momento en que estamos interviniendo, ¿verdad? Y tomarlo en cuenta, porque si el chisme ya se metió en el conflicto, bueno, ahora hay que sacarlo. Y no lo vamos a sacar simplemente con hacer como que no está, no, está ahí, hay un invasor en la casa y hay que encontrarlo y sacarlo, por supuesto. La necesidad de un proceso que parezca justo a todos los involucrados, ¿sí? Hay que plantear un proceso que tiene que ponerse en consenso de las partes involucradas, ¿verdad? Hermanos, si por ejemplo en un conflicto en una iglesia, ¿no?, que se da porque no están conformes con el pastor, un grupo de la iglesia, etcétera, y el sobrevedor tiene que intervenir para ayudar a la iglesia a resolver ese conflicto. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si lo hacemos así? Vamos a reunirnos una vez al mes, ¿verdad?, para dialogar. Si alguien quiere hablar conmigo personalmente, puede acercarse, este es mi número de teléfono, pero vamos a fijar un día y una hora para estarnos reuniendo y resolver esta situación. ¿Ah? Un proceso. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, hasta el momento en que resolvamos el conflicto y tomemos una decisión respecto a si el pastor se va o se queda, les pido que ustedes no tomen decisiones apresuradas y que no hagan nada que atente en contra de la integridad del pastor o de algún miembro de la iglesia. Y hacer acuerdos, ¿verdad? Plantear un proceso que parezca justo a todos, por ejemplo.
La comunicación, el lenguaje con que se expresa, ¿no? Por supuesto hay que cuidarlo. Lo que hace constructivo. Estos dos elementos también son muy importantes en el proceso. Si una de las partes es muy violenta en su forma de hablar, de expresarse, hay que orientarle, ¿verdad? Personalmente, decirle, oye, debes de cuidar mucho tu lenguaje. Tus palabras están lastimando a la otra parte y no está ayudando a que el conflicto se resuelva. Debes de dejar de usar esas palabras altisonantes porque de esa forma no ayudas en nada, al contrario, complicas más las cosas. ¿Ok? Vamos a abrir un diálogo abierto, franco, pero respetuoso. Di las cosas que quieres decir, pero usa palabras correctas, palabras que no lastimen, ¿no? Por ejemplo. En cuanto, hermanos, al problema, bueno, hay que tomar en cuenta los intereses y necesidades de cada uno. ¿Se acuerdan que en la primera parte de la clase, como pueden ver en el video y también en la presentación que tienen disponible en la plataforma, hay dos personitas, ¿verdad? Una de cada lado, y abajo de cada ellas están pues su contexto, su situación y por supuesto sus intereses y necesidades. Son parte de lo que ellos entienden y creen que es importante para ellos. Están parados en una situación en concreto diferente el uno con el otro, por eso es que están en conflicto. Hay que tomar en cuenta esos intereses y necesidades de cada uno. Hay veces, hermanos, hay conflictos en los que aparentemente no está sincronizado el motivo o el problema del conflicto. Es válido también, ¿no? Es válido en cierto sentido. Las diferencias y valores esenciales que los separan, hay veces que es una cuestión de valores. Cuando es un conflicto, por ejemplo, entre un cristiano y un no cristiano, los valores pueden ser determinantes. Y las diferencias de cada uno en cuanto al procedimiento a seguir, también es algo que hay que tomar en cuenta. No siempre va a haber un acuerdo así llano y sin ningún tipo de variable entre las partes en cuanto al procedimiento a seguir. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, hay tres facetas de trabajo en cualquier enredo, ¿no? Pasando a otra cosa. Y las facetas son estas tres. Aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema, en primer lugar, ayudarles a eso. Número 2, facilitar y mejorar la comunicación. Y número 3, trabajar sobre los problemas concretos que tienen las partes en conflicto. Estas tres facetas, hermanos, hay que tomarlas en cuenta nosotros como facilitadores o como intermediarios en un conflicto, ¿sí? Es decir, lo primero que hay que hacer es aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema. Lo primero. Número 2, ayudar a la comunicación. Ya que les aclaramos, a ver, por lo que te estoy escuchando, el problema es este, lo que originó el conflicto es esta situación. Ah, sí, pues sí, es eso. Ah, ok, muy bien. Número 2, facilitar y mejorar la comunicación, fijar días y horas de reunión para dialogar, exhortar a las partes a que usen un lenguaje mesurado, a que no alcen la voz, a que no usen palabras altisonantes o lastimosas. ¿Me explico? A que dejen de lado la ironía en el diálogo, porque la ironía también lastima, aunque no se usan palabras altisonantes o groseras, en fin. Y tercero, trabajar sobre los problemas concretos que tienen las partes en conflicto. En la última parte de nuestra intervención, como intermediarios, como pacificadores, es trabajar sobre los problemas concretos. Bueno, ya que se abrió el diálogo, ya que se aclaró el origen, ya que está abierta la comunicación, ahora hay que trabajar sobre los problemas concretos. ¿Se dan cuenta? En ese orden, hermanos. Hay veces que queremos irnos al tercero, cuando ni siquiera hemos pasado por el primero. Si no sabemos cuál es el origen del conflicto, ¿cómo vamos a trabajar los problemas concretos? ¿Verdad? Si no se ha abierto la comunicación entre ambas partes, ¿cómo los vamos a poner a discutir si ni siquiera están dispuestos a hacerlo en términos correctos? Así es que tómenlo en cuenta. Muy bien, hermanos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Estamos ya sobre la hora y falta un poquito más en esta última clase. Me gustaría agotar los últimos puntos, pero antes de continuar, pues pido su aprobación. Si no, pues lo dejamos acá. Igualmente ustedes van a tener la presentación disponible en la plataforma. Bueno, no los leo, pero el que acá otorga. Yo voy a continuar, hermanos, ya nos faltan unos minutos solamente.
Si alguien tiene que retirarse para descansar o tiene algún otro compromiso, no se mortifiquen, lo entiendo perfectamente. Pero me gustaría terminar para no dejar esta última parte que me parece importante, porque precisamente es el cierre. Bueno, ya entramos, ¿verdad?, al conflicto, ahora ¿cómo salimos del conflicto? ¿Sí? Entonces, esta última parte de la clase vamos a dedicarla a esto. La clase va a estar grabada y si no les da tiempo de ver toda la clase en vivo, bueno, la van a tener disponible en la plataforma de costumbre. Así es que vamos a continuar. ¿Cómo salir? Estrategias para solucionar conflictos. Bueno, vamos a ellas, hermanos. Les decía hace un rato que Lederach ha usado los modelos de pueblos originarios de México y de otros países precisamente para aprender de ellos, porque hay pueblos que son muy sabios y que han abordado de manera constante y desde hace muchos años los conflictos y los han transformado. Entonces, el camino popular es este, que es un buen camino. ¿Cómo salir de un conflicto? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es generar confianza. Si somos intermediarios y queremos hacer bien nuestro trabajo, debemos generar confianza en los involucrados en el conflicto. Deben de vernos como personas confiables. Cuidado con eso, hermanos. Fíjense que uno de los errores que a veces se cometen es que nos gana la lengua, ¿verdad? Y lo que nos están contando, la situación que se está trabajando, no la estamos respetando y contamos lo que se nos dice o lo que escuchamos en las reuniones. Eso traiciona la confianza y por supuesto que hace que se cierren los oídos y que se pueda incluso complicar aún más ese conflicto, ¿verdad? Hay veces que al querer ayudar, si no cuidamos esa parte, llegamos no solamente a ayudar a resolverlo, sino que complicamos el conflicto aún más. Cuidado con eso. Entonces, el camino popular es ganar la confianza. Número 2, el consejo. Nosotros nos asumimos como intermediarios, pero el consejo no siempre va a venir de nosotros, puede venir de otras personas. Y por eso es que vamos al tercer punto, que es la conexión. Les decía al principio, hermanos, para que un conflicto se resuelva, para salir de un conflicto, es necesario tomar en cuenta a los contactos de ambas o de todas las partes involucradas en el conflicto. No podemos creer que el conflicto se va a resolver solamente tomando en cuenta a los que directamente están involucrados en él. Hay que tomar en cuenta los contactos. Más adelante lo vamos a enfatizar. Las siguientes, hermanos, habilidades y estrategias de solución hay que tomarlas en cuenta para fortalecerlas. Número 1, escuchar. Ya hemos hablado ya en algún otro momento y en otros temas con algunos con los que he trabajado previamente de la importancia de escuchar. Es más importante escuchar que hablar para nosotros como intermediarios. Es más importante captar lo que los involucrados nos quieren decir que nosotros tratar de influir en lo que ellos piensan. Sin esa influencia que nosotros queramos imponer, podemos detectar información valiosísima para que ese conflicto finalmente sea transformado. Número 2, definir varias metas deseables. No se puede poner solamente una meta, porque no siempre se va a concretar una sola meta. Hay que poner varias para que tengamos opción. ¿Sí, mis hermanos? Tres, paráfrasis, es decir, cuando nosotros escuchamos hay que parafrasear lo que escuchamos. Hermano, lo que usted me está queriendo decir es esto. ¿Sí está bien entendiendo bien? Sí, hermano, es eso. Ok, parafrasear va a ayudarle a los hermanos a los que estamos escuchando a entenderse mejor, porque van a escuchar lo que dicen en otras palabras y eso les puede ayudar a entender cuál es el origen de su molestia, por ejemplo. 4, resumir. Hermano, en todo lo que me dijo en esta hora, hermano, yo quisiera resumir en esta frase. Lo que usted está sintiendo por el hermano se originó de esto y aquello, y usted lo que quiere es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hermano, es eso precisamente. Ok.
esa habilidad de resumir es muy importante. Y quinto, hermanos, negociar. Bueno, hermano, pero lo que usted anhela, ¿está usted consciente de que tal vez no sea posible que el hermano o que su esposo o que su hijo o que su papá cumpla con esa expectativa? ¿Está consciente de que eso va a ser muy complicado de que se realice? Bueno, sí, hermano. Hermano, entonces, ¿cree que podríamos poner un poquito más baja la expectativa para que podamos negociar con eso? Bueno, sí, hermano, nada más lo que yo sí quiero garantizar es ok, negociar. ¿Me explico? Bien, seguimos. Estamos hablando de cómo salir del conflicto y quisiera cerrar con esto. Este pequeño esquema, hermanos, extraído de un libro de Juan Pablo Lederach, resume muy bien lo que acabo de comentar, y con esto vamos cerrando ya la clase de hoy. Les decía que era muy breve lo que faltaba. Este modelo popular de mediación tiene que ver con esos elementos. Lo primero que hay que hacer es centrarle, ¿verdad? Como ya hemos estado diciendo, es un resumen de lo que hemos estado comentando, y con esto cerramos el tema y espero en Dios que les pueda ser de utilidad. Entrarle, pero ¿cómo vamos a entrarle? Bueno, ganando y generando confianza entre los involucrados en el conflicto. Ahora, esa confianza, hermanos, es importante tomarla en cuenta no solamente en cuanto a los involucrados directos, sino a los indirectos, es decir, los conectes, como se dice popularmente en ciertas regiones de nuestra Latinoamérica, las relaciones, los conectes que hay, ¿sí? Y esos conectes, mis hermanos, nos pueden ayudar tanto en la plática, en el diálogo que haya entre las partes involucradas directamente, como en la ubicación. No me refiero a una ubicación de un lugar geográfico, sino la ubicación en cuanto a la definición y concreción del origen del conflicto, para que cada una de las partes esté ubicada en su justo lugar y sus justas pretensiones. Porque de esta forma entonces logramos, con la ayuda de Dios, que se dé un arreglo. Y cuando se da un arreglo, entonces sí, como pueden ver, llegamos o podemos llegar a una salida. Así es que cuando ustedes intervengan en un conflicto, hermanos, tomen en cuenta esos elementos. Y quiero enfatizar, para terminar, la importancia de tomar en cuenta los conectes, las relaciones. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, entre dos amigos o dos hermanos, por decir, que son casados los dos, ¿verdad? Bueno, tal vez pudiéramos pensar que el conflicto se va a resolver solo entre ellos dos, pero tal vez lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta a las cónyuges o a los cónyuges de esos dos que están casados, ¿verdad? Y la pareja, hermanos, influye mucho, para bien o a veces no tan para bien, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta a las parejas y también dialogamos con ellas y les pedimos ayuda, ayúdame, mira, ayúdame con tu esposo para hablar esto y aquello, nos podemos dar cuenta de que tal vez el problema se está agravando por el consejo o la percepción equivocada que tiene la pareja de cada uno de ellos o de alguno de ellos. ¿Me explico? Entonces, si tomamos en cuenta esas relaciones, podemos, con ayuda de Dios, por supuesto, resolver el conflicto. Pero para tener la ayuda de esas personas, primero tenemos que ganarnos la confianza de ellos también. ¿Sí, mis hermanos? Así es que bueno, con esto terminamos, hermanos, la clase de hoy, y les agradezco mucho su participación y su tiempo. Hoy, como ya hemos mencionado, es la última clase y me gustaría cerrar pues dándoles voz, si quisieran compartir algo, alguna conclusión personal. Ese es el momento, hermanos, de hacerlo. Sé que estamos ya encima del tiempo, con más de 20 minutos, pero me gustaría darles el espacio si alguien de ustedes quiere compartir alguna conclusión. Adelante, hermanos, el chat es el medio, como saben, para comunicarnos, así es que está a su disposición. Mientras tanto, bueno, yo les agradezco mucho su participación. Espero en Dios, realmente espero en Dios que esta clase de alternativas del trabajo pastoral haya sido de bendición para sus vidas, y espero en Dios también que sigamos en contacto. Como les he mencionado hace un momento, hoy es la última clase del curso básico en Ministerio Pastoral,
y con esta clase cerramos ya, por tanto, el curso. Así es que, bueno, lo que sigue no sabemos qué será todavía. Yo estaré dialogando con las autoridades de la Iglesia en Argentina y Uruguay para que ellos sean los que dispongan qué es lo que sigue. Pero mientras tanto, pues espero en Dios que sigamos en contacto. Y les recuerdo, hermanos, el trabajo final, que consiste en un plan de trabajo local o de su grupo de trabajo específico en la iglesia, ¿se acuerdan? Espero que me lo puedan entregar, y como yo se los pedí desde la primera clase, han tenido más de 3 meses para realizarlo, así que supongo que ya lo tienen o casi lo tienen concluido, pero para darles más tiempo, pues tendrían 15 días más, si les parece, para concluir su trabajo y enviarlo a mi correo electrónico, que como saben es director@cepari.org. Lo estoy escribiendo en el chat. A ese correo electrónico les pido que me envíen sus trabajos finales, hermanos, por favor. Si tienen alguna duda respecto al trabajo final, algo en lo que se atoren por ahí, con confianza pueden escribirme un correo y yo trataré de responderlo a la brevedad. Bueno, Daniel y Carmen nos dicen, bueno, agradecen y bueno, dicen que los temas han sido de bendición y orientación. Me alegro mucho, Carmen y Daniel. Bueno, gracias, hermana Clara, muchas gracias. Bien, si alguien tiene alguna conclusión, algún comentario más, con gusto lo leemos, lo recibimos. Hermanos, quisiera aprovechar también estos últimos minutos para pedir sus oraciones. Mi esposa, mis hijos y yo estamos en un proceso de cierre de ciclo en México. Justamente mañana ya es mi último día de trabajo prácticamente como maestro del Seminario de Entrenamiento Ministerial de México, y también he ya declinado a otro cargo que tenía como director nacional pastoral, y estamos en los trámites finales para trasladarnos a pastorear una iglesia en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en New Jersey, y bueno, para asumir también un proyecto de capacitación a líderes hispanos, si Dios nos lo permite. Así es que pues estamos con todos esos compromisos por delante y los trámites que hay que hacer y demás. Y siempre los cierres de ciclo son difíciles, por lo menos para mi esposo y para mí, para mis hijos también. Y bueno, les pedimos sus oraciones para que el Señor nos ayude en esta etapa y podamos unirnos al trabajo en la iglesia en Estados Unidos ahora. En un tiempo más, los planes son que para principios de agosto estemos ya en Estados Unidos, si Dios así lo quiere. Así es que bueno, tal vez la comunicación que sigamos teniendo en delante sea, en mi caso, desde aquel país. Les pido pues nuevamente su oración por nosotros. Muy bien, hermanos, pues gracias por sus comentarios y me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Y bueno, espero en Dios que lo sigamos haciendo. Les recuerdo que tienen 2 semanas para enviarme su trabajo final a la dirección que está en el chat. Y bueno, espero que lo puedan hacer en tiempo, hermanos. Si no hay algún otro comentario, vamos a ir cerrando este tiempo y vamos a despedirnos, hermanos. Sí, Susana, gracias. Un abrazo para ti, para los hermanos de Paysandú. Ya en pocos días les llega su pastor y yo sé que están contentos y emocionados. Qué bueno, van a estar bendecidos primeramente, Dios. Saludos a todos por allá, por favor. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por sus oraciones y por sus palabras de aliento. Seguimos.